Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy, sus servidores, Bernal Gallardo Adrián y Rodríguez Martínez Eric, tenemos la oportunidad de presentarles el tema Teoremas fundamentales del cálculo, el cual es correspondiente al tercer parcial de la unidad. Para poder llegar a los teoremas es necesaria una breve introducción en la que determinamos los antecedentes del cálculo moderno. Indagaremos sobre quiénes contribuyeron de alguna u otra forma con investigaciones relacionadas a esta rama matemática y ubicaremos los orígenes de la misma, que involucran la participación de numerosos matemáticos del mundo antiguo, desde la siempre sagaz cultura egipcia, la vasta cultura griega y numerosos trabajos que se dieron durante la Edad Antigua. El papiro de Moscú, cuyo nombre se atribuye a la nacionalidad del egiptólogo que lo compró en 1883, Vladimir Golenishev, es uno de los documentos matemáticos más importantes del antiguo Egipto, con casi 4000 años de antigüedad. Entre otros problemas, en él logramos apreciar lo que parece ser el cálculo del volumen de una pirámide truncada, como podemos ver en la imagen a la izquierda. En la parte superior se encuentra una fotografía del papiro original y en la parte inferior una traducción. Además, hay otro problema en el que parece desarrollarse el cálculo del área de una superficie curva. Estos problemas bien podrían considerarse los primeros indicios conocidos del cálculo. Sin embargo, dada la antigüedad del rollo y el desconocimiento del propósito y del por qué este papiro fue escrito, la correcta interpretación es complicada, en especial la del segundo problema. Casi 1500 años después, en la antigua Grecia, Arquímedes de Siracusa resaltó por sus contribuciones en casi todas las ramas científicas, incluida la matemática. Hizo el ejercicio del método exhaustivo con los números infinitesimales. Así se denominaba aquel sistema numérico para hablar de cantidades muy diminutas, infinitesimal. Fue de esta manera que consiguió llegar a una aproximación asombrosamente precisa del número pi, pues dibujó polígonos regulares inscritos en una circunferencia y a su vez una circunferencia inscrita en ellos. Estos polígonos iban teniendo mayor y mayor número de lados, para así aproximar los límites entre los que se encontraría el valor de pi, los cuales tenían un margen de diferencia de apenas unas cuantas 100 milésimas. Además, probó que el área definida por una parábola y una línea recta equivale a 4/3 del área correspondiente del ángulo inscrito en ella. Otros matemáticos de renombre como Alhazen, de origen árabe, Bhaskara II, Madhava, ambos de origen indio, Cavalieri, matemático italiano, entre muchos otros, destacaron en la Edad Antigua por hacer descubrimientos y planteamientos que inconscientemente ya pertenecían a esta otra rama matemática, aunque ellos atribuían el uso de estas técnicas para la resolución de problemas meramente geométricos. Así llegamos a la Edad Moderna, en donde encontramos a Gottfried Leibniz e Isaac Newton. La peste bubónica obligó al viejo continente a aislarse y permanecer en casa. En 1665, en la granja familiar, Newton se sumergió en los trabajos de Johannes Kepler. Kepler explicó cómo se mueven los planetas, pero no llegó al porqué. La fuerza de gravedad era la explicación. Sin embargo, se requería algún método más específico para describir y dar sentido a los largos movimientos planetarios en grandes cantidades de tiempo. Para ello, Newton formuló la derivada, a la cual denominó fluxión. De esta manera, se podían interpretar grandes trayectorias en grandes lapsos de tiempo. Newton decidió compartir discretamente estas indagaciones con algunos colegas matemáticos, pero no quiso hacerlas públicas. Y 7 años más tarde, Leibniz sistematizó y publicó las ideas de antaño de los infinitesimales y de Cavalieri y formuló la integral. Logró hallar el área bajo la curva para sumar grandes series de números. Newton saltó a reclamar que era un plagio a sus ideas. Esto dio origen a una disputa que está salpicada de polémica. ¿A quién le pertenecen los derechos? Por un lado, se presume que Newton usó sus influencias para que académicos de renombre le dieran la razón a él. Por otro, se especula que Leibniz
pudo escuchar entre los pasillos de las indagaciones que Newton compartió con otros catedráticos. Al final de cuentas, se considera que ambos llegaron a sus resultados de forma independiente y casi a la par. Hoy por hoy se usan más los principios como simbología y notación de Leibniz que de Newton. Llegamos a 1675, el año en que los tres matemáticos ingleses, Wallis, Barrow y Gregory, lograron probar los teoremas fundamentales del cálculo, que a continuación se muestran y cuyo origen y antecedentes ahora conocemos. El primer teorema fundamental del cálculo puede resumirse fácilmente en la siguiente expresión: la derivada de la integral de una función es la función original. Si una función f de x es continua en el intervalo a, b y x es cualquier punto dentro de ese intervalo, tal y como se expresa en la imagen, al ser derivada con respecto a x, el resultado es la función original. En la integral dependía de t y ahora depende otra vez de x. Así llegamos al principio al que de igual manera llegó Isaac Newton en sus investigaciones. Derivar es la operación inversa para integrar. Lo podemos ver en estos ejemplos que se muestran a la izquierda. Sea f de x igual a 1 sobre x una función continua en el intervalo 1,5 y x un punto entre 1 y 5, podemos definir la integral como se ve, cuyo límite inferior es 1 y el límite superior es x, y la operación es con respecto a t. Así, desarrollamos la derivada de dicha integral. La derivada vuelve a ser con respecto a x. El logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1, que es igual a 0, corresponde al uso de los límites superior e inferior para resolver la ahora integral definida. Por lo tanto, nos queda la derivada del logaritmo natural de x, que es igual a 1 sobre x. Como puede observarse, se cumple el teorema. La derivada de la integral de una función nos dio como resultado el valor de la función original. En el segundo ejemplo, la función f de x igual a 3x cuadrada es continua en el intervalo de 1 a 9 y x es un punto dentro de ese intervalo. Podemos definir la integral como se observa. Desarrollándola, el 3 que acompaña a t cuadrada se separa y tomamos los límites superior e inferior para resolverla. X al cubo sobre 3 menos 1 sobre 3, o un tercio, todo multiplicado por el 3 original que anteriormente se separó. Esto se convierte en la derivada con respecto a x de x al cubo menos 1, que nos queda como 3x al cuadrado menos 0, y se simplifica en 3x cuadrada. De igual forma, observamos que en efecto se vuelve a cumplir el teorema. El segundo teorema se desprende del primero. Por ello es que en muchos libros se considera que hay un único teorema fundamental del cálculo, conocido como la regla de Barrow o la regla de Newton-Leibniz. Nos dice que, dada una función f de x continua en el intervalo a, b, si f de x es una función primitiva de f de x, como lo vemos en la primera imagen, el resultado de esa integral definida es la resta de la integral tomando el límite superior menos la integral tomando el límite inferior. Esto nos ayuda a utilizar las integrales primitivas de la función para obtener el valor de la definida. En los siguientes dos ejemplos vemos cómo se cumple este teorema. En el primer ejemplo tenemos una función seno de x, que es continua en el intervalo 0, pi. En el primero tenemos una función seno de x que es continua en el intervalo que va de 0 a pi. Si la integral es igual a menos coseno de x, entonces la integral definida es la primitiva del límite superior menos la primitiva del límite inferior. Evaluando, esto es el coseno negativo de pi menos el coseno negativo de 0. Simplificando, esto es menos 1 multiplicado por menos 1. Y aplicando leyes de los signos, esto es igual a 1 más 1 y da como resultado 2. En el segundo ejemplo tenemos una función que es x cuadrada y es continua en el intervalo de 1 a 3.
Si la primitiva es igual a x al cubo sobre 3, la definida es la resta de la primitiva respecto al límite superior menos la primitiva respecto al límite inferior. Evaluando esto, nos quedaría como 3 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Esto es igual a 27 sobre 3 menos un tercio. Al resolver esta operación tenemos que es igual a 26 sobre 3 y este es el resultado de la integral definida. Ahora bien, estos serán los 5 ejercicios a realizar de tarea. Como podrán inferir, en los primeros 2 hay que verificar que se cumpla el primer teorema explicado. Por consiguiente, en los 3 posteriores hay que verificar si el resultado dado es correcto o no, haciendo uso del segundo teorema explicado. Para concluir, es prudente y necesario hablar de las múltiples aplicaciones de estos conocimientos. El cálculo estudia el comportamiento de grandes o diminutas cantidades en intervalos o muy extensos o casi instantáneos, que de otra forma sería imposible estudiar. Es por ello que las aplicaciones de esta ciencia se encuentran en todo lo que nos rodea. Todo lo que implique conceptos como velocidad, aceleración y volumen puede ser interpretado gracias al cálculo. De esta forma conocemos, entre otras cosas, cómo se está dando el cambio climático en el planeta, cómo se forman huracanes, describir la trayectoria de un cohete espacial, de qué forma una pandemia puede propagarse y cómo combatirla, en fin, impulsa un entendimiento más preciso de la naturaleza, el espacio, el tiempo y el movimiento, no como con las fórmulas que habitualmente manejamos, que nos describen estos conceptos pero en momentos únicos y no a la larga. Bien, esto es todo por hoy. Agradecemos su atención y dejamos la dirección de correo electrónico a la que pueden enviar los ejercicios de tarea. Muchas gracias y hasta luego.